Buen día. Buen día a todos. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Hola, buen día, buen día. Buen ¿Cómo andan? día, buen día para todos. Buen día. ¿Cómo estamos? Día. Ya nadie se queja del frío, qué bueno. Nos acostumbramos. Hoy 28 grados en Misiones. Oh, vamos para allá. Toda la semana. La cara de Eugi. Está deseando el calor. Buen día. Buen día. Bueno, Por ahí vengo, porque se me despertó la fiera. bueno, no hay drama, Cari, no hay problema. Hoy hay que escuchar. Yo quería terminar el balance, así que No hay está todo problema. atrasado. No se puede hacer todavía la reunión y balance, así que le tengo a este que se me despertó. Bueno, quiero hoy, como ya les había contado, como ya ustedes saben, vamos a charlar un poco sobre sugerencias para el trabajo de la capacidad física de la fuerza, de lo que venimos hablando nosotros, las distintas capacidades. Hoy nos toca hablar un poco de la fuerza aplicada en niños, que son lo que nosotros tenemos en nuestras escuelas de iniciación. Dentro del programa EDAS nosotros tenemos la edad del programa entre los 6 y los 10 y 12 años, entonces hablamos siempre del trabajo en niños. Para eso abrimos la invitación a toda la gente, a los profes del programa EDAS, no solamente de gimnasia, sino también de los demás deportes que pueda interesar, y para lo cual le hemos invitado a nuestro director del Departamento de Educación de la Confederación Argentina de Gimnasia, el licenciado Gustavo Cito, que para mí es un placer escucharlo siempre, y bueno, en este caso un honor poder aprender un poco más de él, los conceptos no solamente técnicos, sino también desde hace muchos años en la práctica. Por lo cual creo que va a ser una charla que a todos nos va a servir muchísimo y vamos a poder aprovechar para tener una base general del trabajo que luego nosotros vamos a emprender con los chicos, y bueno, desde cada uno poder transferir a nuestra necesidad específica. Sabemos que tenemos diferentes ramas y hoy también diferentes deportes. Va a quedar después en cada uno la transferencia de lo que hoy aprendamos a sus ramas. Así que, Gustavo, te doy la bienvenida y te agradezco por estar hoy acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Lucas. Gracias a todos por estar ahí. Para mí es un placer poder compartir un poco de esto que tiene que ver con la difusión de la gimnasia y la colaboración con todos los profes que están encargados de esta cuestión de difundir la gimnasia desde el comienzo, desde la iniciación, desde la escuelita, que es donde más hace falta y donde más tenemos que trabajar. En este encuentro vamos a charlar un rato sobre lo que pienso yo acerca de el trabajo de la fuerza. Siempre me voy a basar en la ciencia, ¿no? en lo que dice la ciencia, lo que dicen distintos autores, pero siempre vamos a buscarle una lógica para poder abordarlo lo más natural posible, el trabajo con los niños. Entonces, permítanme que voy a compartir con ustedes una presentación, un PowerPoint. A ver si me permite, ahí está. Entonces, este es el tema que habíamos propuesto para hoy, el entrenamiento de la fuerza en edades tempranas. Y lo primero que hay que destacar es que en el crecimiento normal de un niño, no podemos pensar que el niño es un adulto en miniatura, o que el niño es un gimnasta en miniatura. Entonces,
destaquemos que tiene diferencias en cuanto a proporciones, al sistema esquelético, al sistema muscular, al sistema cardiovascular, respiratorio, energético, desde el punto de vista también psicológico, en cuanto también a los descansos. O sea, no es un adulto en miniatura, tiene un montón de diferencias. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer el mismo plan de trabajo para un niño o para un adulto que para un niño. Aunque digamos, bueno, reduzco las cargas o qué sé yo, pero en realidad hay que atender a muchos aspectos. En el transcurso de la infancia nosotros vemos un crecimiento, que ahí tenemos un slide sacado de las academias de la FIC. Todo el proceso de crecimiento, la cabeza aumenta el doble de tamaño, el tronco 3 veces, los brazos 4 veces, las piernas 5 veces. Eso quiere decir que hay cambios permanentes en la infancia y no podemos tampoco quedarnos con una carga o un trabajo sin que sufran modificaciones, y tampoco podemos esperar que haya una adaptación permanente a nuestro trabajo con respecto a la fuerza o con cualquier capacidad. También tengamos en cuenta que es muy importante que la zona de mayor porcentaje de crecimiento se da en la rodilla. Esto nos anuncia o nos alerta de que los trabajos de impactos o los trabajos de torsiones o los trabajos de demasiado riesgo sobre las rodillas pueden ser muy perjudiciales. Fíjense ustedes que 2/3 del crecimiento total de la pierna ocurre en la rodilla. Es mucho el porcentaje ese. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con el trabajo de los impactos o de las cargas. Voy a ir medio así rápido, pero son informaciones que necesitamos ir sabiendo, por lo menos para tener en cuenta y estar atentos en las cargas de trabajo que nosotros vamos proponiendo. También sabemos que durante el crecimiento hasta llegar a la adolescencia, los niños en promedio aumentan 20 kilos y 20 centímetros en altura, y las niñas aumentan 16 kilos y 16 centímetros en altura. Aproximadamente, también esto es información sacada de la FIC. Esto nos pone a nosotros en una tensión de saber de que la fuerza relativa, que es la fuerza que nosotros vamos a necesitar para la gimnasia, va a estar permanentemente en modificación, va a estar permanentemente luchando en porcentajes mayores y menores conforme vamos avanzando, o avanzando en el crecimiento, aumentando su peso y su estatura, y conforme nosotros vamos ofreciendo un trabajo que vaya manteniendo esa fuerza relativa en buena forma. En la maduración temprana, bueno, antes que nada decir que nosotros vamos a encontrar niños que tienen una maduración temprana y niños que tienen una maduración tardía. Y entre los dos hay una diferencia biológica, física, muy notable. En los que son de maduración temprana, los que se desarrollan en forma temprana, casi un año o un año adelantado al resto, a la maduración promedio. Y lo de maduración tardía, todo lo contrario, casi un año retrasado a la maduración promedio. Entonces, fíjense que en una edad de 10 años puede haber algunos niños que tengan una maduración biológica de 8 años o de 7 años y niños que tengan una maduración biológica de 13. Por lo tanto, la diferencia desde el punto de vista de la madurez esquelética es entre 7 y 13 años, ¿no? Y es mucha la diferencia desde el punto de vista de la carga de trabajo y hay que prestarle mucha atención a esta observación. Por supuesto, bien, ahí tenemos 2 chicos que tienen 13 años. En esa foto podemos ver 2 chicos que tienen 13 años. Fíjense la maduración a simple vista, la maduración de cada uno desde el punto de vista de lo físico, ¿no? Claramente nosotros podemos ver desarrollo muscular en el más grande y un desarrollo tardío en el más chiquito. Sin embargo, nosotros estamos siempre eligiendo
a los más chiquitos, porque tienen una fuerza relativa mucho mayor que los más grandes. Fíjense estos datos también. La maduración tardía generalmente nos está mostrando que son más chiquititos, de estatura pequeña, poca grasa, caderas estrechas y un alto valor de fuerza relativa, o sea, la fuerza en relación al peso. Estas son características que para la gimnasia son ideales. Entonces nosotros siempre estamos buscando a estos niños, que son maduradores tardíos, pero como son maduradores tardíos, también tardan en desarrollar y en cerrar sus cartílagos de crecimiento. Así que atención, porque sus cartílagos de crecimiento siguen abiertos justamente porque tienen una maduración tardía. Los de maduración temprana generalmente muestran que son más pesados, más grandotes, ¿sí?, respecto a su edad. Y en algún momento, llegado a la adolescencia, equiparan para ir a estatura, no el peso en general, no igualan en peso, pero sí en estatura. Esta atención es para que nosotros lo tengamos también presente, porque vamos a encontrar esta diferencia en el mismo grupo probablemente, con la misma edad, y no descartar ni proyectarse sobre alguno de estas dos características. Sabemos que para nosotros en la gimnasia artística los deseables son los que tienen maduración tardía, pero en algún momento después se juntan o se unen y ya no hay diferencias, o muy pocas diferencias. Fundamentalmente las diferencias son en peso, como les decía. Bien, y vamos a empezar a hablar un poco de algunos lineamientos vinculados con el entrenamiento de la fuerza en general. Algunas cosas que me parecen importantes, que la mayoría son todos consejos o atenciones que nos tienen que servir a nosotros para poder orientar o organizar el plan de trabajo. Dice ahí, entrénela por seguridad a la fuerza. Es decir, y algunos ejemplos, los trabajos de aterrizajes, los trabajos de propiocepción, los trabajos de core, el tronco, y eso permite la seguridad. El aterrizaje fundamentalmente tiene que ver con la correcta forma de hacer un aterrizaje, no girando, eso puede provocar algún tipo de lesión seria. Entonces trabajar la fuerza en los aterrizajes implica hacer algún trabajo de saltos en profundidad, algún trabajo de fuerza excéntrica. Los trabajos de propiocepción, vinculados a lo mejor con algún material como las bandas elásticas. Los trabajos de core, que tienen que ver con el tronco y la protección de todos los órganos del tronco, o los órganos del cuerpo, que generalmente los trabajamos con fuerzas isométricas. Pensemos también que vamos a empezar a trabajar los músculos grandes y las cadenas o las sinergias musculares que van desde los próximos hacia lo distal, o sea, desde el centro hacia afuera, pero los músculos grandes en principio, y después iremos buscando la parte minuciosa de algún músculo que necesitamos para determinadas acciones. Pensemos también en nuestro plan en trabajar tanto los agonistas como los antagonistas y mantener un equilibrio tónico o un balance muscular que permita un crecimiento normal y no una desviación por una lateralización demasiado pronunciada de algún entrenamiento donde el trabajo técnico nos lleva a hacer por ejemplo en el tenis, a hacer un trabajo sobre un brazo más que sobre el otro, o en el fútbol sobre una pierna más que sobre la otra. Bueno, no es nuestro caso por ahí en general, pero puede ocurrir que nosotros estemos trabajando más, a lo mejor tren inferior que tren superior, o extensores que flexores. En fin, tenemos que estar atentos a que nuestro trabajo orientado, sobre todo en esta etapa, que es una etapa crucial para el futuro de gimnasta, tiene que tener este balance y permitir el crecimiento
tutoreado, digamos, por nosotros, por nuestro trabajo, por la presentación, por los planes que nosotros hacemos, para que eso sea lo mejor posible. Y para que finalmente nosotros podamos abordar estas dos características que necesitamos para poder trabajar la fuerza que va a usar en nuestro deporte en general, que es la fuerza potencia o la fuerza explosiva. Claro que la fuerza máxima se utiliza para los especialistas en anillas, pero en general nuestro deporte tiene que ver con la fuerza rápida, ¿no? Entonces tendremos que trabajar en un futuro fuerza máxima y velocidad. Y ahora vamos a entrar un poquitito en estos temas. Bien, relacionado con el trabajo de preparación de nuestros niños para poder abordar la potencia, que es nuestra fuerza que nosotros vamos a necesitar trabajar, primeramente tenemos que hacer un trabajo de resistencia muscular, luego un trabajo de velocidad de contracción, y por último empezar a trabajar la fuerza muscular. Entonces, en el trabajo de resistencia, que los niños son capaces y tienen digamos, un momento muy sensible de esta capacidad, que se trabaja con cargas muy bajas o con resistencias muy bajas, pero con alta cantidad de repeticiones, y se busca la resistencia muscular. En cuanto a la velocidad, tiene que ver con cargas bajas o resistencias bajas, pero con velocidad rápida de movimiento, y el trabajo de la fuerza en función de preparar tejido para el entrenamiento que vamos a necesitar después de potencia, que es la fuerza más la velocidad, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta que esto en jóvenes gimnastas tenemos que tenerlo como previo o como preparación previa a un trabajo más orientado a la potencia. ¿Cómo podemos entrenar la fuerza? Entonces vamos a ver los métodos de trabajo que nos permiten entrenar la fuerza, como para poder después llegar a una idea lógica del plan de trabajo que nosotros proponemos. Y ahí empezaremos a hacer charlas y debates. En principio, podemos entrenar la fuerza. Por ejemplo, una de las formas, hay 6 formas. Esta es una de las formas que podemos entrenar la fuerza, que está vinculada con la hipertrofia, que todo el mundo conoce, que es el crecimiento, el engrosamiento de las proteínas contráctiles, de la actina y la miosina, ¿sí? Y ese crecimiento, ese engrosamiento, se manifiesta en el crecimiento de los músculos. Pero esto es de alguna forma contraproducente a la búsqueda de la fuerza relativa que nosotros tanto ansiamos en nuestros gimnastas. ¿Por qué? Porque los músculos pesan. Entonces, si nosotros hacemos un músculo muy grandote o muchos músculos muy grandotes, al final va a terminar pesando mucho y esto es como que nunca se alcanza, porque la fuerza relativa queda retrasada, hay que seguir haciendo un trabajo de fuerza, y si seguimos con un método de hipertrofia, vamos a seguir engrosando el músculo y no va a tener el resultado o la funcionalidad que nosotros pretendemos que tenga. Por lo tanto, desde el punto de vista de la hipertrofia, no va a ser nuestro objetivo, aunque claro, cada vez que nosotros hacemos un trabajo físico, obviamente, en respuesta a ese estrés que nosotros le proponemos a los músculos diariamente, el músculo, por precaución, se cuida. ¿Y qué es lo que hace? Se engrosa para no romperse. O sea, hay en cualquier estímulo una respuesta al estrés que nosotros le proponemos relacionado con la autoprotección. El músculo se va a engrosar y se va a desarrollar. Pero una cosa es que lo haga en forma de protección y va a ir tomando digamos, una proporción acorde al trabajo que nosotros le ofrecemos como estrés. Y otra cosa es que nosotros hagamos un trabajo orientado a la hipertrofia, ¿sí? Todas las cargas que están en los gimnasios o la estructura básica de los gimnasios de musculación tienden a la hipertrofia. O sea, trabajar con el 80
o 75%, con 3 series de 10, es más o menos lo que se trabaja en los gimnasios, tienden a la hipertrofia. Bueno, nosotros tenemos que pensar en otra cosa. Cuando hablamos de trabajo sistemático de entrenamiento de sobrecarga, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta es una forma de aumentar la fuerza. Veamos otras. También podemos aumentar la fuerza incrementando la conducción neural hacia el músculo. O sea, a partir de la conducción nerviosa, es decir, nosotros tenemos digamos, la constitución de nuestro impulso de nuestra neurona motora viene relacionada entre lo que es una neurona y las terminaciones nerviosas sobre el músculo, que permiten que a través de esa ruta viaje el impulso nervioso, ¿sí? Ahí vemos cómo viaja. Si nosotros logramos que esta corriente eléctrica que estábamos viendo recién, tenga ciertas características, porque cada uno de estos nervios motores inervan muchas fibras musculares, ¿ven? Y a esto se le llama, digamos, esta unidad motriz, se le llama unidad motriz, y que esta estructura o este pensamiento de inervación que lleva el nervio motor hacia la fibra muscular es donde nosotros podemos trabajar sin que el músculo genere hipertrofia. ¿Y cómo podemos trabajar? Bueno, si yo este mismo mecanismo que estoy haciendo ahora con la... ahora vamos a ver eso. Que estoy haciendo ahora con la computadora. ¿Sí? Que yo le estoy mandando el impulso nervioso hacia las fibras musculares. Si este mismo mecanismo lo hago en muchos paquetes nerviosos, en muchas fibras musculares, voy a lograr reclutar muchas más fibras musculares para la acción motriz que yo necesito. Si yo este mismo mecanismo lo hago más rápido, o sea, si yo fuera, bueno, acá no puedo porque la computadora me permite una sola velocidad, pero si yo estuviera aumentando la estimulación eléctrica, el músculo actuaría mucho más rápido. Si yo además sincronizaría esta acción con otra de otro paquete muscular y tuviera la posibilidad de decir, bueno, organizarlas, ¿no? No se puede hacer en forma voluntaria. Hay formas que ahora vamos a ver. Y dijera, bueno, ahora ustedes van ustedes, ahora va esta otra, ahora va aquella, ahora va la otra, y así sincronizar el encendido, también estaría provocando un incremento de la fuerza, porque sería una colaboración, o sea, una optimización de la colaboración de estos impulsos nerviosos sobre las fibras musculares y la actuación de ellas en la acción motora. También si yo logro que haya una inhibición de los músculos opuestos, y ahí vamos a empezar a ver entonces, a partir de esta gráfica, cuáles son las formas que nosotros podemos tener para incrementar la fuerza, desde el punto de vista de la conducción nerviosa o conducción neural, como hemos visto. Acá tenemos varias formas. Uno es el aumento de la frecuencia del encendido, es decir, como veíamos, hacer que se envíen señales más continuas, más rápido, entre una y otra, con menos tiempo, o sea, aumentar la frecuencia del encendido de esa fibra, de esa neurona motora, ¿sí? Eso se logra con alta carga y alta velocidad. Claro que en la infancia, la alta carga no es la alta carga que utiliza un adulto. Nosotros podemos hacer trabajos de alta velocidad, sí, de hecho lo hacemos, de alta velocidad, y la alta carga para un niño no va a ser sobrecarga, probablemente sea su propio peso, ¿sí? Pero acá donde nosotros tenemos que tener en cuenta que por ahí nosotros podemos estimularlo solamente con alta velocidad. Otra es reclutar más unidades motrices. O sea, que más paquetes motores, más unidades motrices trabajen en función de una misma acción, le va a permitir un desarrollo de fuerza sin hipertrofia.
este reclutamiento de mayor cantidad de unidades motrices también se hace con alta carga y alta velocidad. El otro es la sincronización del encendido de las unidades motrices, es decir, como yo les decía antes, préndanse ustedes, después ustedes, o sea, buscar una sincronización, optimizar el encendido de las unidades motrices, también se logra a partir de estimularlo con altas cargas y alta velocidad. Y también con el mismo método se estimula la reducción del encendido inhibitorio, es decir, del músculo antagonista. El músculo antagonista, por protección, también, y por reflejos del órgano tendinoso de Golgi, también hay digamos, de alguna forma un freno que tiene que ver con la preservación del músculo, y este encendido inhibitorio se puede ver reducido si nosotros hacemos trabajos de alta carga y alta velocidad. Hasta acá los trabajos de alta carga y alta velocidad. Pero también podemos incrementar la fuerza si nosotros enseñamos, y acá es donde más quiero hacer hincapié, en mejorar la coordinación intermuscular. Y nosotros solemos ver niños o niñas que tienen una correcta coordinación intermuscular que le permite, por ejemplo, elevarse una vertical de fuerza o un endo, y la verdad es que uno ve y si no tiene manifestaciones de fuerza como para lograr eso. Sin embargo, tiene una gran coordinación y una capacidad de poder ir sincronizando el trabajo de cada sinergia muscular para lograr el objetivo. Y por último, que esto ocurre ya, que esto no se entrena, es reflejo, o mejor dicho, se puede llegar a entrenar en lo que tiene que ver con la acción motora, porque yo puedo provocar en la acción motora el aumento del uso de reflejo-estiramiento. Es decir, que es el reflejo-estiramiento, o también llamado reflejo miotático de tracción. Si cada vez que un músculo se estira, provoca digamos, su uso neuromuscular, que está en el vientre del músculo, provoca o manda una señal a las fibras extrafusales para que se contraigan. Entonces, un estiramiento provoca en el músculo una contracción o un aumento de la contracción en forma involuntaria que puede servir como aumento o incremento del desarrollo de un trabajo de fuerza o de potencia. Ejemplo, cada vez que un jugador de fútbol va a hacer una patada, lleva primero la pierna hacia atrás y de esa forma está estirando el músculo que luego va a usar y que el reflejo miotático lo va a ayudar en incrementar la fuerza voluntaria que le aplica la pelota en la patada. Lo mismo podría decirse de cada vez que un gimnasta hace un flip-flap, por ejemplo, extiende completamente todos los músculos anteriores del abdomen y eso le permite que luego la corbeta, cuando va a la parte de contracción muscular, se vea incrementada producto de este plus o este agregado que es el aumento de la fuerza a partir de lo que el reflejo le ha provocado por el estiramiento previo, ¿no? Entonces, las acciones, hay muchas acciones que a veces en la gimnasia aparecen sin el aprovechamiento completo en este caso, del reflejo, de estiramiento, ¿no? Y eso quiere decir que nosotros no estamos trabajando correctamente el aspecto técnico vinculado con el aprendizaje correcto de los movimientos. Bueno, pero vamos a meternos un poco más en el trabajo de la fuerza. Entonces tenemos estas formas de poder incrementar la fuerza a través de estimular el sistema nervioso, no de estimular directamente al músculo, sino de estimular más al sistema nervioso para que, por un lado, haya mayor frecuencia en el encendido de las neuronas motoras, mayor reclutamiento de unidades motrices, mayor sincronización del encendido de esas unidades motrices,
reducción del encendido inhibitorio y también, por otro lado, la parte esta, como decíamos, de la coordinación, que es tan importante, y el aumento del uso del reflejo de estiramiento. Bien, veamos un poquito cuáles son las manifestaciones de la fuerza que nosotros podemos usar para poder entender también los métodos con los que nosotros podemos estimular la fuerza. Bueno, hay una pequeña definición, pero hay un montón de definiciones. Yo puse una que es la capacidad de vencer o contrarrestar una resistencia mediante la actividad muscular. Muy general. Dentro de las manifestaciones tenemos una que es isométrica, y que esa es la estimulación de la fuerza en donde no varía la longitud del músculo, o sea, los puntos de inserción del músculo se mantienen en esa posición sin acercarse y sin alejarse entre sí, y eso es estático, ¿no? Después tenemos, por otro lado, la fuerza isotónica, que sí es dinámico, que se alejan o se acercan. Si se alejan los puntos de inserción durante la contracción, estamos hablando de que el músculo es vencido por una resistencia. Si yo me pongo, por ejemplo, una pesa en mis manos y no tengo la fuerza para sostenerla, la pesa va a ir haciendo ceder a mi músculo, al bíceps, a pesar de que yo esté haciendo fuerza. Porque la pesa es mayor o más pesada, entonces, digamos, en la gráfica del ejemplo podríamos decir que la carga vence al músculo, ¿sí? Y eso lo vamos a llamar la fuerza excéntrica, ¿sí? Pero si al revés, mis puntos de inserción se acercan cuando yo hago la contracción muscular, es decir, que mi músculo vence a la pesa, en el caso del ejemplo anterior, estamos frente a una contracción concéntrica. Cada una de estas tiene un método de trabajo que nos permite desarrollar mayor o menor fuerza. De cualquier manera, la idea es que nosotros podamos tomar los tres métodos y trabajarlos en forma sincronizada, cada uno para distintas cosas. Entonces, ¿cuál de las tres produce más fuerza? Bueno, en realidad la que produce más fuerza obviamente es la excéntrica. Es la que mayor fuerza produce, pero también es la que mayor hipertrofia produce. Y también es la que mayor dolor produce. Por lo tanto, en la infancia no es la que más tenemos que aprovechar. Lo que no quiere decir que no tengamos que hacer trabajos de fuerza excéntrica. Sí tenemos que hacer, pero no abusar de ellos. Porque, sí, es la que más fuerza desarrolla. Pero ojo que tiene mayor hipertrofia, que tiene mayor dolor post-ejercicio, ¿sí? Por lo tanto, tengamos en cuenta estas condiciones. Luego sigue la fuerza isométrica. La fuerza isométrica sería la segunda en desarrollo de fuerza, en desarrollo de valores de fuerza. Y nosotros usamos mucho la fuerza isométrica en la gimnasia, y el consejo es que nosotros usemos la fuerza isométrica fundamentalmente para el fortalecimiento o la protección del core, del tronco, porque desarrolla rápidamente la fuerza y es algo que podemos enseñar rápidamente. Entonces, la segunda en desarrollo de la fuerza es la isométrica. Pero ¿qué desventaja tiene la isométrica? Y que no tiene movimiento, que no tiene ritmo, que no tiene posibilidad de aprender más que posturas, que por ese lado sí está bueno. Y por último, la que menos fuerza desarrolla es la fuerza concéntrica, en donde los puntos de inserción se acercan al centro en cada ejercitación, en cada contracción. Entonces la concéntrica, si bien es la que menos fuerza nos permite desarrollar, es la que tiene más riqueza a la hora de enseñar movimientos, a la hora de poner ritmo a la acción. Y creo que es con la que más tenemos que trabajar con los niños, porque ellos tienen que aprender un montón de cosas. Entonces, vamos a ver algunos tips que yo puse aquí
para que podamos ir hablando, porque a partir de ahora ya empezamos a charlar, después de esta presentación, empezamos a charlar un poquitito. Y en estos consejos, yo digo, primero diferenciemos el concepto de lo que es entrenamiento de la fuerza como una capacidad que necesita un trabajo sistemático versus lo que es fortalecimiento general, que en realidad el fortalecimiento general va a ser, como dice en la segunda línea, utilizado en una primera etapa de cuando los niños aparecen en nuestro gimnasio y empiezan la actividad, y a lo mejor en el primer año, segundo año, hacemos un trabajo asistemático y lo llamamos fortalecimiento general. Y está bueno diferenciarlo porque si no nos permitimos jugar. Y jugar es una forma de abordar la educación en esta etapa tan importante, porque jugando se aprende. Entonces es sistemático. Yo si hago, por ejemplo, una mancha o una popa, como quieran llamarlo, en cuadrupedia, estoy trabajando el fortalecimiento general de los apoyos en forma asistemática. Y vaya si es un estímulo importante en los apoyos. Claro, no tiene un sistema que uno diga, bueno, todos hicieron con esto tantos pasos, no, es algo asistemático. Igual que cualquier desafío que nosotros podemos hacer. Y me parece que es una etapa muy importante, pero muy importante, que jamás deberíamos dejarla de lado. Quitarle a lo mejor un poco de tiempo a lo asistemático en la segunda etapa, donde ya los niños tienen que aprender también sistema, ¿sí? Sistema de entrenamiento de la fuerza, es decir, ellos tienen que saber cuántas repeticiones, cuántas series, cuánto descanso, y que existe, como también pongo en tercer punto o cuarto punto, que en ambas etapas se trabaja en forma diaria, ¿sí? Y que va a llevar aproximadamente entre un 20 y un 25% del entrenamiento diario, donde el resto del tiempo, hasta el 50%, va a formar parte de la preparación física. O sea que nosotros tenemos en esta etapa de la vida una mitad del tiempo dedicado a la preparación física y la otra mitad del tiempo destinada a la preparación técnica. Más o menos. Obviamente que si nosotros estamos ya sobre el final de estas etapas y empezamos a competir, en los momentos de competencia se reduce un poco lo físico para aumentar lo técnico, pero en general, en términos generales, tengamos en cuenta esto. Los chicos van a nuestro deporte y claro, quieren hacer la vertical, la media luna, el flip-flap, todo, pero para poder seguir avanzando, ya lo dijo Matveyev, todo el incremento de la fase técnica es producto de la posibilidad de ir incrementando previamente las capacidades funcionales del organismo, en este caso la fuerza, pero todas las capacidades van a permitir el avance de lo técnico después. Por lo tanto, en la infancia, tengamos en cuenta que la mitad del tiempo es preparación física y la otra mitad es técnica. Y el éxito va a provenir de ahí. Es decir, claro, nosotros hacemos mitad y mitad porque también el chico va al gimnasio porque quiere hacer piruetas, no voy a estar todo el tiempo haciendo preparación física, porque va en búsqueda de otra cosa, y entonces ahí corremos la zanahoria para otro lado, y en realidad nosotros tenemos que ir teniendo un equilibrio en ese aspecto, ¿no? Otra cosa que también me parece sumamente importante es que nuestros planes de entrenamiento deben centrarse en los gimnastas y no en el resultado deportivo. Esto quiere decir que yo tengo que conocer y ver al gimnasta, al niño, y saber qué falta, qué le falta, qué necesita, por dónde anda. Y no en que, dentro meten una competencia, tenemos que llegar a esto, dale. Centrar nuestro trabajo en los gimnastas es fundamental para que lleguen a la categoría de verdad, a la categoría adulto, enteros, bien armados, bien formados, ¿sí? Bueno, ya también hablamos antes que debemos entrenarla por seguridad, hablamos de los aterrizajes son de fuerza excéntrica, hablamos de la propiocepción, digamos, conocer
cómo se mueve cada una de las partes del cuerpo, es fundamental también para poder ejercer las acciones correctamente. Y hablamos también de core como la protección de los órganos del cuerpo. También hablamos del balance muscular, que es muy importante. Hablamos de los músculos grandes y cadenas sinérgicas, o sea, la sinergia muscular, que son la sincronización de un montón de acciones motrices que van en función de un elemento, como hablamos del ejemplo de la vertical a fuerza o el endo. También tenemos que empezar a pensar que nosotros vamos a orientar nuestro trabajo hacia los patrones específicos de los elementos, o sea, la forma, el ritmo, la velocidad. Pero es muy importante que los ejercicios que nosotros elijamos o que inventemos estén vinculados con los patrones de movimiento de los elementos gimnásticos que nosotros queremos enseñar. Si están muy lejos de esos patrones, todo el proceso de adaptación va a ser muy largo. ¿Se entiende? O sea, si yo necesito hacer algún trabajo para, no sé, para el FIFLA, y digo, bueno, tengo que trabajar hombros, y entonces, por ejemplo, me alejo tanto que pongo algún trabajo con los brazos flexionados y acá cerca del mentón. Eso está muy lejos de la posibilidad de transferencia. Lo que no quiere decir que yo lo pueda hacer, pero que en realidad lo que tengo que buscar es un camino que me vaya a llevar hacia más cercano a lo que va a ser el aspecto de los técnicos o los patrones de movimiento de lo que yo persigo o que yo veo que esos niños van a tener en el futuro. Tengo que también priorizar los trabajos de postura y la correcta ejecución de los movimientos. O sea que yo en esta etapa me tengo que centrar en que los elementos que haga de la preparación física estén correctamente ejecutados y que nuestro trabajo atienda a la postura correcta. Voy a poner un ejemplo que es muy común. A veces vemos a los niños que hacen trabajo abdominal con las piernas extendidas, que ya no es solo abdominal, sino que interviene el psoas ilíaco, y vemos que cada vez que elevan las piernas, en la zona lumbar se pronuncia la curvatura lumbar de una manera exagerada, y esto quiere decir de que lo que está ejerciendo la fuerza en ese trabajo no es el abdominal, sino es el psoas ilíaco, y el abdominal quedó relegado a un sujetador nomás de la acción. Y en realidad no está sujetando nada porque ha liberado la cadera y ha permitido que la curvatura se manifieste en forma más grande, ¿no? Por lo tanto, cuando empezamos a ver chicos que tienen un debilitamiento abdominal, normal para abajo, digamos, no podemos hacer trabajos de psoas solamente, o incluirle el trabajo de psoas. Tenemos que hacer trabajos de fortalecimiento abdominal. Esto quiere decir, anulemos la acción del psoas, por ejemplo, flexionando las rodillas, y solamente dedicarnos a la función del abdominal, que el abdominal es flexor del tronco, no es flexor de la cadera como el psoas. El abdominal es flexor del tronco. Por lo tanto, ya sea de arriba para abajo como de abajo para arriba, anulemos la acción de la cadera, o en este caso del psoas, para darle primero un fortalecimiento al abdominal y después iremos agregando trabajos de psoas. Esto hace a esta idea de pensar en priorizar el trabajo de postura, priorizar la correcta ejecución de los movimientos, ¿sí? También, como consejo, variemos los métodos. Demos algunos ejercicios excéntricos, por ejemplo, para aterrizajes, otros isométricos para core, postura, otros concéntricos que tienen que ver con la riqueza del propio del ritmo y que son ideales para el aprendizaje de habilidades. Prioricemos este tipo de trabajos porque son los que más valor tienen en esta etapa de la vida. Prioricemos el trabajo con el propio peso. Podemos usar bandas elásticas y algunas pesitas para algunas acciones específicas, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que buscar es mantener la fuerza relativa
lo más alta posible, 1 a 1. Es decir, si yo no puedo hacer, un ejemplo, no puedo hacer una extensión de brazo con mi propio peso, en la paralela, por ejemplo, no puedo bajar y subir, o en la barra, no puedo subir y bajar, porque no me da la fuerza para hacer una, y tengo que alivianar mi propio peso con un apoyo de pies, quiere decir que mi fuerza relativa no es 1 a 1. Está muy por debajo de la 1 a 1, porque si yo tengo que alivianar mi peso, quiere decir que yo no puedo desplazar la carga de mi propio peso con mis propios músculos. Y entonces estamos con una fuerza relativa inferior a la que ostentamos o deseamos. Y esto es algo muy importante en la gimnasia artística. Y hagan la prueba y midan a sus gimnastas en este sentido. Mídanlos a ver cómo está su fuerza relativa. Trepando sogas, haciendo extensiones de brazos, haciendo flexiones de brazos. O sea, si nosotros todavía tenemos que tener los pies apoyados, que digo todavía tenemos que tener, porque en realidad tenemos que hacer ese camino. Empezaremos con los pies apoyados. Pero la idea es ir cambiando ese estado e ir modificando el trabajo, orientándolo, y esto tiene que ver con esta parte sistemática de la que hablamos, orientándolo a lograr esa fuerza relativa. Y por eso digo, al final, y ya empezamos a charlar respecto de esto, modificar los planes, es decir, variar los ejercicios, por lo menos cada mes, porque el cuerpo, digamos, reacciona con una adaptación. Entonces, al adaptarse ya no se modifica. Y lo que nosotros tenemos que estar siempre en el límite del estrés que permita la adaptación. Recuerden ustedes que la ganancia de fuerza no se hace durante el trabajo, sino que se hace durante el descanso. Si nosotros tenemos que llevar al límite del estrés acorde para cada uno, no bandearse, no irse para otro lado, a un nivel que le permita la adaptación. Esa adaptación se hace luego del estrés. Es como que el músculo reacciona porque sabe que mañana va a venir otro estrés, entonces se crece o se adapta a ese estrés que nosotros le propusimos. Bien, ya quiero darle la palabra a ustedes. Esperen que no encuentro cómo salir de acá. Ahí está. Bien. ¿Me ven ahí? Sí, Gustavo, ¿cómo te va? Bueno, lo escucho. Pareja que habla. Hola, Adrián. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien, muy bien. Escúchame, me pareció, primero agradecerte, excelente tu charla, con fundamentos muy básicos y muy claros, así que has hecho un refresco de muchas cosas que uno por ahí las tiene, pero bueno, siempre andan en la nebulosa. Y has vuelto a dejarlas cada una en su lugar, así que te lo agradezco enormemente. Una preguntita que me parece, sí, a ver si vos me la podés resolver. En esto de la priorización de la ganancia de la fuerza en los trabajos excéntricos, isométricos, que vos fuiste haciendo como una categorización, y concéntricos, sí, en esta cuestión de cómo priorizar en los chicos más lo que es o sea, dejar para el final lo que vendría a ser en un niño pequeño el trabajo excéntrico, no para el final, sino como que hay que trabajarlos todos, pero sí, que obviamente tienden más a la hipertrofia. Pero bien, te hago esta consulta. En esa hipertrofia, o sea, en un niño, si nosotros trabajáramos en un niño que aún no se ha desarrollado, que no tiene su pico hormonal, y que obviamente este pico hormonal es básico, tiene que estar para que el chico produzca esa hipertrofia muscular, ¿en qué medida influye como para decir, bueno, a ver, yo creo que podemos o no trabajar el trabajo excéntrico en los niños pequeños, y en qué medida se va a hacer o no esa hipertrofia, o sea, en esto de la fuerza relativa que vos también hablabas? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Es cierto que los niños necesitan su desarrollo hormonal, cualquier ser humano necesita un desarrollo hormonal para poder hacer crecer sus músculos. Claro. Ahora, en un desarrollo de maduración temprana, vimos que hay niños que a los 10 años, más que nada niñas, que a los 10 años
ya tienen un desarrollo hormonal y naturalmente van a poder desarrollar su músculo. De cualquier manera, Adrián, yo creo que el trabajo excéntrico hay que hacerlo, pero no hay que abusar de él. Digamos, un abuso del trabajo excéntrico nos va a llevar a una hipertrofia innecesaria. Un trabajo moderado de excéntrico nos va a colaborar en lo que nosotros necesitamos, porque acordate que no hablamos de la potencia en sí, hablamos más de la fuerza, pero acordate que cuando nosotros pensamos en nuestro deporte, tenemos que pensar también en lo que es pliometría, que es la suma de excéntrico más concéntrico. Claro. Entonces tenemos que educar el excéntrico. Tenés razón. Para poder después contraer en esa recepción y volver a despegar, digamos. Claro. Pliométrico, exactamente. Claro, un pliométrico. Bien, bien. Sí, por ahí lo que quise decir fue, por ahí me enredé yo mismo, pero lo que quise decir es, supongamos que abusamos de esa excentricidad en el niño, en trabajar lo excéntrico, ¿sí? Sí. En un niño que aún no tiene ese pico de hormonal, ¿se va a producir esa hipertrofia? No sé si no. Lo he visto, chico, ¿no? Eso es lo que eso va la pregunta. No se va a producir. Lo podemos lastimar, eso sí. Claro. Lo podemos lastimar porque no está preparado para eso. Por el tema del dolor y lo que hablabas vos también. No, porque, a ver, ¿cómo funciona el músculo? Si nosotros tenemos la actina y la miosina, que está en un estado normal de reposo, digamos ahí. Entonces, en una contracción, la actina y la miosina van hacia adentro, ¿no? Para la contracción normal. Cuando la actina y la miosina están haciendo esta acción, nosotros la tiramos para afuera. Y ellas están haciendo esto. Entonces puede haber ruptura de fibra muscular. Exactamente. ¿Está? Y como los tendones son muy fuertes, hasta puede llegar a haber desprendimiento, y en el caso de la infancia, más que desprendimiento, abulsiones, o sea, arrancar el pedacito de hueso donde está inserto, que es más peligroso todavía, que es, digamos, más común, porque la lesión en el adulto es que se corta el tendón, o se desgarra el tendón, pero en el niño es que hay abulsión, porque el cartílago de crecimiento todavía está inmaduro, entonces se arranca el pedacito de hueso. Y ahí estamos en problema. No quiero asustar, pero estoy diciendo, en un extremo puede llegar a eso, ¿no? Sí, pero sí lesión. Gracias, Gus. Perdón, Maurito, hay alguien que levantó la mano, Carlos. Después sigue Mauro. ¿Carlos? ¿No? Carlos. Bueno, Maurito, dale vos entonces. Lo que pensaba también con respecto a lo que hablaban recién de la fuerza, digamos, excéntrica, también las recepciones. O sea, recepcionar un mortal, recepcionar un salto, una caída, va a aparecer esa fuerza excéntrica, esa manifestación, digamos, sin haberla hecho sistemático, va a aparecer en el deporte. Recepcionar un mortal, adelante, atrás, un salto, una caída de una barra, también aparece la fuerza excéntrica. Claro, por eso, Mauro, hay que trabajarla, porque después lo van a necesitar. Imagínate que un gimnasta viene de la barra o de la paralela o de la anilla, de una altura que tienes que tener preparado su musculatura para recibir ese peso en un aterrizaje, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, se quedaron con vergüenza, Gus, mi gente. Creo que Sonia está levantando la mano, me parece. Adelante, Sonia, ¿querías preguntar algo? No, me pareció que estaba levantando la mano. No, me parece que sabemos demasiado. No tenemos dudas. Está bien. Bueno, me alegro. Me alegro. No, chicos, yo creo que es importante que nosotros tomemos conciencia de lo que es y podamos profundizar en el análisis de lo que es el desarrollo motor del niño y actuar en consecuencia de la forma lo más natural posible, que ya tendremos tiempo cuando sea adulto para poder cargar los tejidos del cuerpo ya de otra forma, pero ahora en la infancia no creamos, como así arrancamos hoy, que los niños son gimnastas de miniatura o adultos de miniatura.
tienen sus características particulares y hay que respetarlas. Esto no quiere decir que nosotros lo tengamos en una cajita de cristal, ¿no? Que nosotros tenemos que trabajar con ellos a diario la fuerza, dosificando el trabajo entre los métodos de trabajo de fuerza que hemos visto, y llegando hasta el nivel de estrés que necesitan para que ocurra la adaptación y el incremento de su capacidad funcional. Si no, no estamos modificando nada. Si solamente va al gimnasio y hace la parte técnica, no mejora desde el punto de vista físico, va a quedarse ahí. Y la idea es que nosotros podamos de a poco pensar y orientar un trabajo, sin lastimarlo, de crecimiento y de proyección y de posibilidad de lanzarlo hacia otro nivel futuro, ¿no? Que de eso se trata la escuelita. Bien. Carlitos Medina, no sé si vos querías preguntar, ¿levantaste la mano o fue sin querer? No, sí, algo sencillito nada más. Sí. Yo como me dedico más siempre a la parte de animación y todo, ¿cómo hacemos para que todo este trabajo, ellos no se den cuenta que lo estamos trabajando y que se haga más o menos divertido o ameno para ellos, para los niños? Bueno, hay una primera etapa, como yo contaba hace un rato, en donde la estimulación es asistemática y va de la mano con el juego, va de la mano con la recreación. Entonces uno puede generar un montón de juegos o de desafíos vinculados con la fuerza a partir de esta cuestión de animación. Yo creo que la parte recreativa es riquísima y que debe ser, digamos, un aspecto permanente en nuestras clases, sobre todo en la infancia. Por lo tanto, es cuestión de que nosotros nos organicemos. Si yo hago una popa o una mancha, como decía, yo puedo trabajar la resistencia, puedo trabajar la fuerza. Si yo hago un desafío de trepar sogas, puedo hacer trabajo de fuerza sin estar diciendo, bueno, tengo que subir 4 veces la soga, porque ya eso lo pone a uno, ya lo predispone a 4 veces la soga, y resulta que con un juego la subí 6 veces, y no me di cuenta, porque estaba jugando, compitiendo con el de al lado, con el compañero, no sé. Y así cada una de las propuestas que vos, que estás más en la parte, como dijiste, de animación, puedas pensar sin sentirte de que estás haciendo juego y que va en contraposición del entrenamiento, nada que ver. Yo creo que en la infancia es la forma de abordaje, sobre todo en la primera etapa. Y hablo de la primera etapa cuando hablamos de que el niño entra al gimnasio a los 6 años, por ejemplo, y hasta los 10 años o hasta los 9 años puede estar trabajando tranquilamente desde ese punto de vista, y después empezar a hacer algo sistemático. Todo depende de la maduración de cada uno. Siempre pongo el ejemplo de uno de los mejores saltadores actuales de trampolín que tenemos nosotros en Rosario y en Argentina, que es juvenil hasta hace poco, ya creo que es juvenil todavía, que él empezó y nunca quería pasarse al grupo, estaba en la escuelita y no quería pasarse nunca al grupo de competencia. Y lo invitamos un año, otro año, y no. Al final, cuando él decidió que quería, pasó, y el salto cualitativo lo puso inmediatamente en grupo de elite, en selección y demás, pero cuando él quiso, ¿verdad? Entonces la maduración a veces tiene que ver con lo psicológico, no solamente con lo físico. Por ahí nosotros vemos chicos con un físico espectacular para ser gimnasta, tiene fuerza, flexible, coordina, pero psicológicamente no está preparado. Entonces tengamos paciencia y busquemos a través de la recreación mantenerlo vinculado con la gimnasia, porque es una forma de mantenerlo vinculado con nuestra actividad. Yo fui y sigo siendo un gran jugador de jugar de toda la vida, y fue lo que más me vinculó con la gimnasia. Yo empecé la gimnasia a los 6 años, y fue lo que más me vinculó, la posibilidad de lo que tenía que ver con lo social, lo recreativo. Y después fui metiéndome, porque la gimnasia me fue llevando. Gus, se van vinculando los temas. Nosotros, Euge, ahora te doy paso y haces la última. Desde la primera charla hablamos de las etapas de desarrollo del deportista, ¿no? En nuestro caso del gimnasta. Y hablamos de que la primera etapa, lo que nosotros estamos trabajando en este programa EDAS,
es la iniciación deportiva, ¿no? Entonces hablamos de una primera etapa de desarrollo motor, en donde lo que trabajamos durante los dos o tres primeros años de la concepción del deportista o del gimnasta, es todo esto que estamos hablando, ¿no? Desde lo lúdico, el enamorar al chico al deporte, porque si nosotros aplicamos los métodos sistemáticos de entrenamiento en esta primera etapa, hacemos probablemente que el chico no tenga el gusto por el deporte que nosotros queremos enseñar. Entonces lo primero que tenemos que buscar es enamorar al chico al deporte. ¿Se acuerdan que hablamos de que en esta primera etapa el nene no viene al gimnasio solo porque quiere, viene porque la mamá o el papá lo trae? Entonces hay un equipo al cual nosotros tenemos que apuntar, ¿sí? Tanto al papá como a la mamá, darles incentivos para que estén viniendo al gimnasio. A los 12 o 13 años llega la etapa adolescente, en donde ya el papá y la mamá le sueltan la mano y el nene empieza a ir solo al gimnasio, generalmente en las ciudades más chicas, por ahí en las ciudades más grandes se extiende un poco más, que todavía el papá lo acompaña o la mamá, y ya es donde empiezan a tomar la decisión de si siguen o dejan, pero ya empiezan a correr un montón de otros factores. Pero en estas etapas creo que vamos vinculando un poco todo lo que hablamos, y como dijo hoy Gustavo, el trabajo, hablando de estos primeros 2 o 3 años, el trabajo de la fuerza, ¿sí?, asistemática, desde lo lúdico, y, como hablábamos el otro día, desde la flexibilidad sin dolor. Creo que son 2 puntos fundamentales que nos van a permitir trabajar con los chicos sin hacerles perder el gusto del deporte que vienen a aprender, ¿sí? Euge, te dejo la última y ya cerramos. Hola Gustavo, gracias ante todo. Y quería hacerte una consulta. En el caso de que llegue una nena o un nene hiperlaxo, ¿viste? Esos nenes que se te desarman todos, a la hora de trabajar la fuerza, ¿tomás algún recaudo en particular? Creo que los niños hiperlaxos, el recaudo hay que tomarlo con la flexibilidad. La fuerza tiene que ser, creo, la única actividad importante para ellos, porque es lo que les va a permitir acercarse a los niveles de amplitud de movimiento normales y no estar pasado de largo. Nosotros a veces recibimos chicos con los codos o con las rodillas que están pasados de los 180 grados y tenemos que trabajar en consecuencia para balancearlos al nivel de 180. Eso quiere decir aplicar fuerza. En el caso del codo, aplicar fuerzas o trabajos específicos de bíceps. Darle mucho trabajo de bíceps para que ese codo no se vaya para el otro lado. Y no de flexibilidad, al contrario. Y en el caso de las rodillas, tendremos que hacer trabajos de isquiotibiales, trabajo de cuádriceps, trabajo en general de la pierna. Hay que ver también cómo se para ver qué parte del pie apoya y demás. Pero está todo vinculado con la fuerza. Por lo tanto, el tutoreo que nosotros hacemos, como yo decía, tiene que ser personal. E ir viendo de cada uno de nuestros niños qué le ocurre, dónde le falta, qué le pasa, qué vemos, qué observamos. Nosotros somos como el tutor de una plantita, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Tenemos una plantita y para que crezca derecha le ponemos un tutorcito, un palito, ¿no? Bueno, nosotros hacemos ese rol con los niños en su crecimiento. Por lo tanto hay que estar atento permanentemente. Déjame contestarle un poquitito a Marta, que había preguntado acá por escrito que si usábamos los 3 métodos al mismo tiempo. Bueno, sí, claro. Nosotros usamos los 3 métodos al mismo tiempo, solo que hacemos, o la propuesta es hacer más hincapié, como dije, en los concéntricos para aprendizaje de los movimientos, en los isométricos para protección del tronco y los excéntricos para protección fundamentalmente de los aterrizajes. Pero sí hacemos los 3. Bien. Bueno, Gus, vamos a ir cerrando porque siempre respetamos a los profes que tienen su horario laboral. Da para hablar muchísimo más, pero creo que nos vamos todos con la mente bien abierta. Agradecerle a todos los profes de otras
modalidades, que han estado, que han escuchado, que han preguntado también, realmente demuestra interés a nivel nacional en aprender más por el deporte, y bueno, realmente lo agradezco, es lo bueno que tiene este programa EDAS de la Secretaría de Deportes, así que siempre los vamos a intentar invitar cuando tengamos temáticas como esta de tronco común, así que agradecerles a ellos, agradecerte a vos, Gus, tener hoy, la verdad, un educador de la Federación Internacional de Gimnasia en el Mundo entre nosotros, me llena de orgullo y bueno, una palabra más que autorizada para escuchar. Así que gracias por estar hoy acá. Bueno, la verdad que es un placer y bueno, cuenten conmigo para colaborar en lo que sea, porque para mí es tan importante el entrenador de gimnasia que sabe de gimnasia y que puede llevar al alto rendimiento, es tan importante como el que está en la formación. Aquellos no pueden hacerlo si los que están en la formación o en la escuelita no lo hacen bien, porque ¿con quién van a trabajar? ¿Y cómo van a trabajar si la gente que está en la escuelita no hace bien las cosas? Por eso me parece sumamente importante y de igual importancia que los profes que están en la escuelita sepan hacia dónde van. Ustedes son los que van a poner en las manos de los entrenadores de alta competencia el material para poder seguir a la alta competencia. Si ustedes lo llevan con errores, con déficit, no pueden trabajar los otros. Y al final entonces son ustedes más importantes que los otros, porque son la base, y a mí me parece que tenemos que hacer ahí, Lucas, en este grupo, que por eso me pareció muy importante la idea, cada tanto, aunque no estemos en pandemia, unas reuniones, unas charlas o algo, para ver cómo están, para sacar dudas, para contar sus experiencias, me parece... Un seguimiento. Un seguimiento. Es lo bueno que nos dejó esta pandemia, ¿no? De estas herramientas que por ahí antes decíamos, ¿cómo puedo hacer? Ahora ya las tenemos. Por eso digo, o sea, que me parece que es sumamente importante y yo le brindo la misma importancia porque es una especialidad trabajar en la escuelita, tanto como lo es trabajar en alta competencia. Y trabajar en la escuelita requiere de mayor preparación como docente. El técnico es técnico y busca resultados y demás. Nosotros estamos en la formación, estamos en mantener al chico estimulado, motivado, en enseñar los elementos básicos, la postura, en formarlo físicamente, en recrearlo. Es muchísimo. Y necesitamos preparación, mucha preparación. Bueno, Gus, un millón de gracias. Millón de gracias a vos, gracias a todos los profes. Fin de semana, chicos, el domingo